acabas de decir, pues como que va pasando, ya no va a pasar nada. Y luego aquí algo que es muy interesante, lo que sucede en Tijuana, que estamos en una zona de riesgo sísmico y no tiembla. Sí. Y la gente, cuando les vas y ya en lo privado, que nos toca ir a capacitar empresas o eso, lo que... Y cuando les hablas de sismos, pues la gente no sabe. No la cree. No la cree, no te mira y dices, como este vato... Qué fumor para decirnos eso, ¿no? Y hay una percepción inadecuada de lo que realmente puede llegar a suceder. Ojalá y no nos tiemble, ¿no? Pero el día que nos tiemble nos va a dar un sismo que genere energía suficiente. Creo que nos va a dar una lección muy importante a la ciudad de Tijuana. Yo siempre, cuando me toca capacitar a las empresas, yo siempre les digo, el día que nos tiemble suficiente aquí en Tijuana nos va a pegar un susto tremendo. El sismo del 2010 en Mexicali de 7.4, si ese epicentro hubiera sido aquí en Tijuana, híjole, yo creo que muy mal nos hubiera ido. Concuerdo, o sea, afortunadamente fue en un ramal de San Andrés, fue por la falla de Cocapá. No fue mucha gente, es que tembló en la falla, tembló lejísimos, ¿no? Muy lejos. Y además tembló en el valle, ¿no? Donde hay una casa cada... 50, 100 kilómetros, lo cual redujo el nivel de afectación. Les fue bien. Definitivamente, ¿no? Ahora tiembla en el epicentro en Mexicali, o nos tiembla en Tecate, cerca de Tecate, o Tijuana, o San Diego, ¿no? O sea, porque debemos, aunque hay una frontera, una división. La tierra es la misma. Para el globo no hay división, no hay frontera. División, no está frontera. Yo creo que quién sabe que estuviéramos platicando. Quién sabe si estuviéramos platicando ahorita. Y yo digo pues que el tema que puede causar daño no son los edificios nuevos que están construyendo verticales. No. Para mí, desde mi punto de vista, lo que puede causar problemas es lo que tiene que ver con los edificios viejos y con la autoconstrucción. Le digo yo, pues si Tijuana se está cayendo solo, sin sismos, ¿cuántos deslizamientos te tocaron a ti? A mí me tocaron. Híjole, creo que ¿Tú los iniciaste? No. ¿Tú los iniciaste? No vamos a decir que fue con Antonio porque se va a enojar Antonio. No, fue con Antonio Rosquías donde se empezó. Yo te vi muy activo en la Miramar. Fíjate que ahí aprendí mucho. Ahí fue donde aprendí lo de la percepción del riesgo. Ahí fue donde entendí lo de el sentido de pertenencia. Fue probablemente en esos tiempos fue cuando tuve un acercamiento con el doctor Rodríguez Esteves. Pero uno de los que me marcó en mi vida profesional fue el Anexa Miramar. Y me tocó también el de yo creo que ese lo compartimos varios en la Sánchez Tahuada, ¿no? Todavía sigue. Pues, se sigue moviendo. Ese ha marcado a todos los directores. Ahí hemos estado varios, ¿no? Me tocó también el de granjas familiares, pero también acá del otro lado de la Sánchez. A quienes nos están viendo, Juan Carlos ya comentó que fue coordinador de socorros de la Cruz Roja, pero también fue director de protección civil aquí en Tijuana, ¿no? Por eso estamos hablando de estos temas. Sí, y fíjate, y él fue después, te pasé la estafeta. Sí, así me pasó la estafeta. Le pasé la estafeta a Rito. Fíjate que hablando de estos deslizamientos, principalmente el de la Anexa Miramar, también híjole, se me fue, creo que es Granjas Familiares, el otro que está acá por el Recomodo, en esta parte, la Sánchez, ¿no? Ese fue el nombre, discúlpame. A mí me gustaba tener un acercamiento con las personas que estuvieran bien informadas. En ambos lugares me aventé más de un mes casi viviendo ahí. O sea, prácticamente me iba a las 12, 1 de la mañana, regresaba a mi casa y regresaba temprano. No soy tan tempranero, ¿no? Y regresaba a 7, 8 de la mañana para estar al pendiente de lo que pudiera suceder. En el Anexa Miramar se me cayeron las casas frente a los pies, literal. Es una historia muy, muy triste. Es una historia que me dejó mucha experiencia. La compartí, ese día lo compartí con un amigo mutuo, con Uriel. Nos tocó sacar a un par de niños que sus papás no querían sacarlos. Se estaban viniendo bajo las casas y el papá, no me voy a salir. Y no puedo mencionar, nos van a editar las palabras que hicimos de diálogo con el padre de familia para poderlo, no convencer, porque agarramos a los niños. De hecho, Uriel, hay una foto muy bonita, creo que fue del Mexicano, donde Uriel va con un niño por acá y con otro por acá, cargando y va corriendo, ¿no? Sacamos gallinas, gatos y no sé qué tanto ese día,
pero lamentablemente 19 viviendas se vinieron abajo, ¿no? Yo creo que, Juan Carlos, Protección Civil actualmente no pudiera ser sin estas vivencias, ¿no? No. O sea, la gestión que a mí me tocó fue con la experiencia que tú dejaste. Sí, sí. Y así sucesivamente, Sí, ¿no? y con O sea, la a ti que te yo tocó Miramar, a mí me marcó Lomas del Rubí. Claro. Sí. Y ahí fueron como 70 casas, ¿no? No, fueron más. Y se siguen cayendo todavía. Sí, no, Entonces, era un trabajo, pues de todos los días, estar monitoreando y demás. Y con herramientas muy arcaicas. muy básicas. Muy arcaicas. O sea, los presupuestos que tienen Protección Civil, no voy a hablar de Tijuana. Los presupuestos económicos que tienen estas dependencias en México, híjole. Es que yo creo que aquí, o sea, Protección Civil cumple con su labor en el momento de que el ciudadano te avisa, oye, tengo unas fisuras. Protección Civil va a poner los famosos testigos. Se sigue moviendo. Señores, con la pena, pero hay movimiento, se etiqueta. Y hasta ahí. Sí, se etiqueta, ya sea amarillo. Amarillo puede habitarla, pero con cierta restricción. Con cierta restricción. Ya rojo tiene que evacuar. Sí, y ahí, no quiero referirme que ahí termina la función de la dependencia, porque la dependencia sabemos que tiene que avisar de estos hallazgos, pero no le corresponde a la y mucha gente tiene esta mala perspectiva, ¿no? Exacto. ¿Por qué no lo sacan? Porque legalmente no podemos. Si tú vas a la Miramar y yo voy ahí a la colonia Lomas del Rubí, a lo mejor me mentan la madre. Sí. Porque, y créanme que voy a agachar la cara, porque es muy difícil tratar de explicarle a alguien que lo perdió todo. No, claro. Podemos ser muy empáticos en ese sentido, pues, pero patrimonios de toda la vida. Así es. O sea, muy triste, muy 30, lamentable. 40 años. Pero no es Protección Civil quien tiene que resarcir esos daños, ¿no? Protección Civil debería estar antes. Sí. Antes. Sí. No cuando ya sucedan las cosas. No cuando empiezan a cortar los cerros, ¿no? Así es. Fíjate que... ¿Te tocó a ti hacer alguna recomendación? Ahí no hagan fraccionamientos, por ejemplo. Sí, me tocó, pero volvemos a lo mismo. No son facultades de la dependencia. ¿Y por qué digo que no son facultades? Porque no está reglamentado. O sea, en el reglamento no lo menciona. Y si tú llegas a decir algo para lo cual no estás facultado, tú sabes mejor que yo te metes en problemas. Te metes en una Porque broncota. ¿con qué facultades? Y andas, y la gente va a decir, pero es que para eso están, pero es que no puedes ir en contra de lo que la ley te permite, aunque personalmente te afecte, pero ahí tienes que dejar la parte personal. Sabes que a Protección Civil yo la asimilo con la Comisión de Derechos Humanos. Porque es igual, ellos nomás recomiendan, hacen recomendaciones. Y no hay una sanción, no hay nada. La legislación así nos tiene. Así es la realidad que vivimos en los temas de protección civil. Sí creo que debe de haber cada vez más un enfoque más preventivo. Debemos de tener capacidad de respuesta. La protección civil debe tener una capacidad de respuesta, pero también debe tener una superior capacidad para la prevención. Creo que ahí... es algo que... Ese es el objetivo principal. Sí. El nombre lo dice, ¿no? En el antes. Por eso lo dice, ¿no? El nombre, la protección. Y el protección no es el durante. Ya en el durante, ya entra la coordinación. Es correcto. Sí, ya entra la coordinación. Si hemos analizado bien lo que sucedió en el sismo del 85 en la Ciudad de México, a diferencia del 2017 en la Ciudad de México, claro. Hubo menos muertos, menos edificios que colapsaron. ¿Por qué? Porque a raíz de la experiencia del 85 se modificaron los códigos de construcción. Así es. Si bien es cierto, ya había más o menos 30 años de hacer simulacros, de hacer pruebas y demás, pero sabemos que a la hora de la hora, la gente sale corriendo. Sí. La gente sale corriendo, ¿no? Entonces, pues no hay de otra más que seguir haciendo ejercicio, seguir adaptándonos a lo que pudiera suceder, que en este caso es un sismo. Sí, es algo que no, o sea, no puede parar una comunidad y no es responsabilidad únicamente del gobierno. Creo que empieza aquí la cultura de la prevención empieza desde casa, desde que les enseñemos a nuestros hijos cómo actuar, que nosotros en familia sepamos cómo responder a una situación como esta. Y esto pues tiene que ir permeando y tiene que ir creciendo en las comunidades. Sí. El sismo del
de la Ciudad de México del 85, de los 80s, y luego el del 17, y luego el siguiente año, y luego ya nos agarró que cada año tiembla, ¿no? O sea, que quién sabe qué pasará. Creo que son avisos de que, no avisos, recordatorios, de que debemos de estar mejor preparados. Y como tú lo mencionaste hace unos minutos, lo que afecta a una comunidad es, concuerdo, la autoconstrucción y los edificios viejos, y nuevamente la falta de tener este sentido de pertenencia en la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando los juntas estos tres factores, híjole, estás ahí gestionando para que pase algo feo. Sí, ahorita que comenta lo de los sismos, ¿no? Ya hasta la gente cree que hay temporada de sismos. Sí. Ya sí la cree, así como es una realidad, ¿no? La ciencia ha dicho, hay una temporada de huracanes, hay temporada de lluvia invernal para nuestra región, pero no hay una temporada de sismos. Ha coincidido, ¿sí? Ahora, Juan Carlos, ahorita que mencionan los sismos, se me viene a la mente de que siempre decíamos, ¿por qué la Ciudad de México tiene el sistema de... El sistema de prealerta. De alerta, ¿no? Temprano. De alerta, sísmica, de alerta sísmica. Y decíamos, es que a ellos sí les funciona, ¿por qué? Porque el movimiento que sacude la Ciudad de México, sus epicentros están en la orilla, ¿no? Sí, en la falla de Cocos principalmente. Así es. Entonces, la distancia que hay de esos lugares entre Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, todo eso, pues te da tiempo a que pueda sonar esta alarma, bocinas, ¿no? esta alerta sísmica, ¿no? Pero ¿qué ha pasado, Juan Carlos? Esa era la creencia de los que se dedican a las ciencias de la Tierra. Pero ahora los epicentros están en la Ciudad de México. Está esta falla. Lo están estudiando. Sí, están estudiando esta falla que cruza por todas estas zonas por todas estas delegaciones, donde ellos hablan de unos microsismos, ¿no? Bienvenidos a Baja California, ¿no? Es algo, compartimos este tema. Y algo que a mí me llama la atención mucho, y de lo que estás hablando tiene que ver con la preparación y el cómo manejas la emergencia en el momento. Algo que yo lo recuerdo desde la primaria, ¿no? A lo mejor tú lo recuerdas un poquito antes, ¿no? Nos decían que tenemos que evacuar con 1 minuto. O sea, que la evacuación debería durar 1 minuto. Nos daban tiempo, ¿no? Sí, y yo no entendía, o sea, el porqué del minuto. Conforme he venido entendiendo, es porque en la Ciudad de México tienen 1 minuto y muchas de las indicaciones, era el margen, ¿no? Sí, son centralizadas, vienen de la Secretaría de Educación Pública y las aterrizan acá. Ahora que en la Ciudad de México tienen las fallas estas que están encontrando. De hecho, el sismo del 2017 no fue donde estaban acostumbrados ellos. No. Fue, si mal no me equivoco, ¿no? Morelos, estado de Morelos, Puebla. A Morelos le pegó bastante. A mí me tocó estar en esas fechas allá. Y te comento que estaba temblando y estaba la alerta sísmica. Y tu cerebro, que ya has preparado por mucho tiempo a que si escuchas la alerta, el aviso, tu cerebro lo que hace es querer salir. Generas esta memoria muscular. ¿Y qué es lo que pasó? Que muchas personas se evacuaron al momento de que está temblando. Cuando se está temblando y no se debe. No se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque hay caídas de cristales, de escaleras. Entonces, cuando se estaba moviendo, nadie debe de mover. Resguardarnos. Resguardarnos. Eso es siempre se nos ha dicho, ¿no? Pero como dice Juan Carlos, si tú siempre por años has estado preparado para cuando suene la alarma, evacúes, pues tu cerebro ya lo hace. El cerebro está programado y pues evacúa. Y vas a actuar de tal manera, y eso yo creo que, yo no me atrevería a decir algo tan grave, pero creo que hubo mucho factor para que hubiera personas lesionadas durante el momento de la evacuación. Claro. Híjole, espero equivocarme, pero creo que también tiene algo que ver. En nuestra región, aquí en Baja California, le recomendamos siempre a las personas que se resguarden antes de evacuar. Durante el sismo no salimos. Ojalá y nunca nos tiemble. No, ojalá. Pero estamos en zona sísmica. No, y es interesante porque frente a Loreto en este momento hay muchos microsismos que han estado generándose. Cuando crees en una fuerza superior al ser humano, una fuerza no tangible, algo que no puedes ni ver ni tocar, pues dices, caray, yo creo que esa fuerza está protegiendo la ciudad de Tijuana, ¿no? Que por algo no pasa. Deben de existir. Algo hay. Sí, alguna respuesta muy científica de número
que nos diga por qué no sucede. No la sabemos, yo al menos yo no la conozco. Con los expertos que he hablado tampoco nos la han dicho, pero no nos ha temblado como se puede esperar. Tú sabes, ahí me tocó empezar a trabajar el proyecto de Rose Canyon, una investigación que se empezó a hacer para conocer las afectaciones que pudiera generar un sismo 6.7 en esta región. Eso me tocó dejártelo a ti, bueno, dejártelo porque siguió el proyecto, ¿no? Y creo, no desconozco si le sigan dando continuidad, pero una falla en esta región, o sea, Rose Canyon, ¿no? Sí. Pues San Diego, ¿no? Sí, cruza el aeropuerto y llega hasta... modelado. Y llega hasta... Se pierde en playas de Tijuana. Pero, o sea, nos puede afectar. ¿Y cómo nos va a afectar? Híjole, pues no sabemos, ¿no? Pero de que en algún momento vamos a tener experiencia de esta, yo solo espero que no sea... Que no nos toque. Que no nos toque, ni a mí ni a mis hijos, ¿no? Que no nos toque, Rito. En el tema de lluvias, en el tema hidrometeorológico, yo sé que tú eres un apasionado, te has metido mucho, participaciones en radio y demás. Creo que eso es muy bueno, es muy importante porque ayuda a que la gente más o menos entienda, ¿no? La diferencia entre un huracán, entre una tormenta tropical y hay muchas cosas que en las redes sociales luego se mencionan y sin un sustento, ¿no? Sí. Entonces, Tijuana, ¿crees tú que sea susceptible a que le pegue un huracán? Fíjate que yo lo que sí creo es que hay factores que están directamente influyendo en el clima que tenemos en nuestra región. El clima del planeta está cambiando. Hace algunos años nos hablaban de calentamiento global y que si no cuidábamos ciertos contaminantes, ya lo que se habló hace unos años ya es una realidad. Sí. Porque el clima de nuestra región está cambiando. Cada vez conocemos más del fenómeno del Niño, que es algo que no sucede de hace 20 años se empezó. Es algo que tiene toda la vida sucediendo, toda la vida de nuestro planeta. Hoy se sabe más. Ahora, gracias a la tecnología, hoy tenemos un acercamiento más a conocer cómo se comportan estos fenómenos. Calentamiento